Esas reformas no significan sacrificios para aquellos ciudadanos que no tienen que soportar más sacrificios, que ya han pagado muy duramente esta crisis. Lo que queremos decir con toda claridad es que de esta crisis vamos a salir y vamos a pagar, sí. Tenemos costes todavía que afrontar, sí, pero lo vamos a salir equitativamente. No vamos a hacer que recaigan los costes de salida de esta crisis sobre las capas sociales que menos tienen. Eso lo han hecho los socialistas y nosotros vamos a salir con un modelo de crecimiento económico basado en la estabilidad que vuelva a generar empleo. En definitiva, que vuelva a recuperar la confianza y el crédito de España, la imagen de España en Europa y en el mundo, la imagen de España en los mercados y, en definitiva, la imagen de España frente a los inversores mundiales. Y eso se puede hacer exactamente por las vías que ya lo hicimos. Son tiempos difíciles, por supuesto, pero también son tiempos para que realmente actuemos con la política, con las luces largas de la política y llena de contenidos económicos, y llena de propuestas y llena de reformas que abran un ambiente de ilusión y de confianza.